Bienvenidos sean todos a esta presentación, donde nuestro equipo hará una propuesta de modelo educativo innovador. Para nosotros es innovador porque como salvadoreños consideramos que el perfil del ciudadano, el perfil del estudiante egresado debe cambiar y acoplarse a las necesidades actuales de la sociedad. Nuestra propuesta de modelo educativo tiene en su recopilación de teorías educativas y enfoque pedagógico basado en el aprendizaje significativo, esto propuesto por Ausubel o David Ausubel, y como una teoría educativa en cuanto a la enseñanza de la geometría, nosotros nos hemos basado en el modelo de razonamiento geométrico de Vangeli. En matemáticas, como en cualquier otra área de conocimiento, lo importante para que el estudiante pueda llevar los conocimientos a la memoria a largo plazo debe ser el conocimiento que represente algo verdaderamente útil y significativo en su vida cotidiana. Los modelos educativos deben obedecer también a la demanda de la sociedad actual, donde la matemática tiene un especial auge y necesidad. Esto se debe a que estamos ante una época donde la tecnología, la programación, la robótica, los algoritmos, la inteligencia artificial son de suma importancia para las industrias, para la ciencia e incluso para cada persona. ¿Por qué? Porque éstas deben desarrollar ciertas capacidades para poder desenvolverse en el área laboral. Y cabe mencionar que estas áreas son las más cotizadas, es decir, las personas que se dedican o que aprenden matemáticas o que aprenden programación, robótica, ingenierías, tienen las mayores posibilidades de obtener o de acceder a un trabajo con mucha mejor remuneración, cambiando así su nivel de vida. Entonces, como salvadoreños creemos necesario que esas enseñanzas deben ser obligatoriamente en el sistema educativo, agregarse ahí, o darle la oportunidad a las instituciones que son más capacitadas para poder impartir estos conocimientos, realizar los cambios pertinentes en los programas educativos, para poder así tener una educación de calidad. Ahora bien, este método está orientado también hacia la rama de la matemática que se dedica al estudio de las figuras en el plano y en el espacio. Es decir, se hace una propuesta en un plan de estudio con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en cuanto a la geometría, apostando a una evaluación formativa casi a totalidad y desplazando la evaluación sumativa a una evaluación que vaya orientada a la consecución de objetivos y aprendizajes. ¿Qué significa esto? En nuestra propuesta queremos dar paso a que la forma de evaluación sumativa ya sea menos valorizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una nota que se le asigna al estudiante no prácticamente le está diciendo, esta persona está realmente capacitada, o esta persona realmente es inteligente, o esta persona realmente tiene los conocimientos que dice tener. Son unas pruebas que realmente no reflejan lo verdaderamente aprendido, o lo que verdaderamente conoce el estudiante. Ahora bien, como propuesta nosotros sabemos que en educación debemos que hacer evaluaciones, quiera sí o no. Ahora bien, pero podemos hacer un cambio en este modelo para que la evaluación sea mucho más formativa. ¿Qué significa? Que vaya encaminado a la consecución de habilidades y a la consecución de objetivos de aprendizaje específicos. Ahora bien, hablando de objetivos, vamos a comenzar con las propuestas que nosotros vamos a postular ciertos objetivos para que este sistema o este modelo educativo funcione. Nuestro primer objetivo o nuestro primer peldaño en la propuesta de modelo educativo es adaptar la currícula en cada institución mediante la acreditación y modificaciones de los programas de educación, que permita también enfocar la enseñanza de saberes útiles para el sector al que se está impartiendo las clases. Es lo que decía anteriormente, que se le da la oportunidad a las instituciones que tienen las capacidades o las maquinarias o las herramientas para poder enseñar un tipo de conocimiento innovador, ¿ya? Por ejemplo, si en algunas instituciones se tienen laboratorios de química, si en algunas instituciones se tienen laboratorios de robótica, que no está en todo a nivel nacional en nuestro país, obviamente, eso estamos todavía mucho, ¿verdad? Desearíamos que todos tuvieran las oportunidades o tuviésemos las oportunidades de aprender programación, robótica, pero no los hay. En cambio, hay instituciones que sí lo tienen. Entonces, uno de los objetivos es adaptar ese currículo, es decir, las instituciones que permiten o que pueden enseñar ese tipo de conocimiento
lo puedan agregar a su temario y que como Ministerio de Educación sea aceptado, ¿verdad? El segundo objetivo es reducir las horas escolares obligatorias para obtener una acreditación al grado inmediato superior y sustituir por talleres variados de carácter opcional para que el estudiante pueda desarrollarse en el área de mayor interés. ¿Qué significa esto? Esta propuesta o este objetivo de modelo lo utilizan en el modelo educativo de Finlandia. A mí me pareció bastante interesante porque el estudiante en El Salvador se le dice, tiene un horario escolar, ¿ya? Pero en ese horario escolar se le imparten temáticas generales y muchos de los estudiantes traen actitudes para desarrollar conocimientos de otras áreas y no tienen una oportunidad, ya sea por los recursos económicos, por la distancia, para poder desarrollar ese conocimiento, esas habilidades natas que tiene cada estudiante. Ahora bien, al aperturarse o reducir las horas escolares y crear talleres de interés, se está diciendo al estudiante, bueno, tú puedes tener tu conocimiento básico, pero también puedes elegir lo que tú quieres desde pequeño, para que ya vayas desarrollando tu habilidad en lo que realmente tú quieres o lo que esa persona realmente necesita que se desarrolle. Porque no se puede tener a una persona que no le gusta, por ejemplo, el inglés, que no le gusta matemática, obviamente no saldrá bien en sus calificaciones o no le gustará o se frustrará por el hecho de que no es lo que a él le gusta, no es su fuerte. Entonces con esto se hace que el estudiante desarrolle sus capacidades y se brinde la oportunidad para que sobresalga en lo que a ellos les gusta. Y así tendremos un perfil de ciudadano, número uno, que no termine frustrado en la vida. Número dos, una persona especializada en lo que le gusta. Una persona que realmente va a contribuir a la sociedad. ¿Por qué? Porque se desarrolló en lo que a él o su fortaleza de habilidad. Ahora bien, el tercer objetivo es enfocar la labor docente hacia una educación personalizada mediante la capacitación constante del sector docente y aumentar las contrataciones en el sector público para evitar la excesiva carga laboral del personal docente y así dar seguimiento personalizado al estudiantado. Esto está bastante simple, ¿verdad? Los profesores en la escuela pública, por aquella selección que se ha venido haciendo de que el más antiguo de haberse graduado es el que consigue su plaza, tenemos una deficiencia completamente en el sistema educativo público. ¿Por qué? Porque muchos maestros no están capacitados, nunca laboraron, nunca estuvieron en formación constante y se acomodaron. Ahora bien, esto repercute grandemente en el perfil del egresado del estudiante. En el sistema educativo debe cambiar en ese aspecto. Nuestro cuarto objetivo está enfocado a dignificar la labor docente ante la sociedad, mejorando la calidad educativa superior y posicionando las carreras de educación en un rango superior, dando un mensaje de respeto y dignidad al maestro. Esto es sumamente importante porque en nuestro país el título de maestro es mal visto, ¿ya? Es decir, estos muchachos son maestros, son lo sabelo todo, pero no tienen ese rango o ese respeto, ¿verdad? Ante el gobierno, ante la sociedad. ¿Por qué? Porque su labor siempre ha sido desvalorizada. ¿Qué significa eso? Hay una gran cantidad de docentes graduados, unos con las habilidades y las competencias necesarias que debe tener un docente, otros no. Y dos, se está peleando por plazas docentes y por trabajo, llegar a tal punto que la demanda es tan grande que en los colegios privados se les está pagando lo que no es correcto. Es decir, se les está pagando una miseria por un trabajo que realmente vale mucho más. ¿Y esto cómo podría solventarse?
Número 1, según nuestro objetivo y nuestra propuesta, es que en la educación superior la calidad del egresado del docente sea superior. ¿Para qué? Para que el docente salga realmente capacitado, y aquellas universidades deben adecuar, ¿verdad? Por decir así, que esa calidad educativa superior sea la más alta, y que las personas que realmente, o los jóvenes que decidan estudiar profesorado, sepan que deben rendir el doble o el triple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser una carrera que debe ser completamente valorada y debe ser una carrera importante. Es decir, el maestro debe verse como el grado superior, ¿verdad? No el doctorado, no el posgrado, sino que la maestría, el docente, la docencia. En cambio, en nuestra sociedad vemos que eso no es así. Ser docente es como, bueno, después de un técnico, ser docente es el siguiente nivel. El más grande es el doctorado. Ahora bien, nuestra siguiente propuesta o nuestro siguiente objetivo trata acerca de fomentar la creatividad en las ramas de la matemática, en la ciencia, la programación, comercio internacional, ¿por qué no? De manera que se incentive mediante premios o concursos, proyectos de iniciativa o de innovación. ¿Por qué hacer esto? Porque sabemos que como salvadoreños muy pocas instituciones tienen la apertura o tienen las herramientas para poder capacitar a las personas en cuanto a ciencia, programación, incluso como comercio internacional, es decir, aquellos que se quieran dedicar, ¿verdad?, a crear productos para importar, para exportar. Entonces necesitamos que se haga una apertura, ¿verdad?, a que se impartan talleres o conocimientos acerca de estas ramas. Un sexto objetivo que nosotros vamos a plantear en nuestra propuesta es implementar la gratuidad en la educación básica, media y superior, y sin perder de vista que este debe ser de calidad superior y con miras a preparar el mayor número posible de ciudadanos que egresen con un perfil de alta calidad. ¿Qué significa esto? Que sabemos que como salvadoreños ya la gratuidad escolar comenzó a darse desde hace unos cuantos años. Ya la educación básica fue gratuita, la educación media ahora es gratuita. En la Universidad del Salvador se comenzó a implementar la gratuidad, ¿verdad? Sin embargo, no queremos que el hecho de que sea gratuito baje la calidad de los estándares del egresado, sino que al contrario, que esa calidad educativa sea superior, aunque sea gratuita. Ahora bien, nuestro séptimo objetivo de nuestra propuesta trata sobre de estructurar los programas educativos con los contenidos de mayor uso, relevancia en la sociedad e incluso la relevancia internacional, haciendo que los títulos obtenidos en el país sean válidos a nivel internacional. Yo creo que muchos de nosotros ha querido como incursionar en viajar a otro país, y nosotros tenemos un título ya universitario, pero este título no equivale o no nos da una equivalencia en otro país. ¿Por qué? Porque otros países consideran que la calidad educativa de este país no es suficiente para que su título sea válido en este otro país. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, podemos nosotros llevar nuestros títulos y prácticamente como maestro, lo único que tenemos apertura es a trabajar como asistente de maestro y en caso de haber traducido los títulos. Sin embargo, hay otros títulos, hay otros países donde su carrera realmente es valorizada a nivel internacional. Entonces, ese es un objetivo que nosotros como salvadoreños debemos cambiar, debemos hacer que nuestra educación sea de calidad para que en la visión de otros, nosotros también seamos capacitados para eso. Es decir, ya no nos van a ver como aquellos, la educación de allá de El Salvador no es tan buena. Ahora bien, como octavo objetivo tenemos que
reemplazar la evaluación sumativa en su mayoría y aplicar una evaluación formativa a partir de objetivos y competencias adquiridas mediante la práctica. Lo que decíamos es que una calificación no define la inteligencia ni el conocimiento de las personas. Una calificación puede ser obtenida de diferentes maneras. Sin embargo, cuando la evaluación es formativa, sabemos que tiene que ser a través de la observación de la práctica. Esa persona debe realmente demostrar las habilidades adquiridas. ¿Qué significa esto? Que para el docente no importará más una nota sumativa, sino que el estudiante demuestre que sabe hacer algo, que sabe programar, que sabe matemáticas, que sabe cualquier otra área de educación, ¿verdad? Porque se puede realizar ese desplazamiento de una evaluación sumativa en todas las áreas de conocimiento, no solo en matemática. Ahora bien, un noveno objetivo es implementar el carácter obligatorio en las escuelas, de carácter obligatorio, las escuelas de padres. ¿Por qué? Porque yo sé que en la vida no se estudia para ser padres, pero significa que podemos educar desde nuestro sistema educativo o generar conciencia a las personas que la paternidad no es algo que solo es al azar, sino que debe ser realmente planificado y realmente debemos tener una educación, ¿ya? Para poder generar estudiantes o niños con habilidades emocionales, intelectuales, y eso, la vida en el hogar repercute mucho en lo que el estudiante o en que el ciudadano se va a desenvolver o se va a desarrollar más adelante en la sociedad. Ahora bien, esta propuesta dice, hay que implementar de carácter obligatorio en las escuelas de padres, generar una currícula enfocada a psicología, educación en derechos, responsabilidades parentales, la recreación, la resolución de conflictos de manera inteligente, es decir, la inteligencia emocional, y que abra paso a una evaluación sumativa también para estos padres de familia y una promoción, ¿ya? Paralela a la de los estudiantes, ¿ya? Porque sé que cualquiera diría, bueno, pero es que para padres no se estudia y los padres trabajan, pero es necesario porque vemos que en los hogares la mayoría tienen deficiencias de comunicación, de resolución de conflictos, entonces es necesario realizar eso. Otra propuesta en nuestro objetivo de modelo educativo es crear un programa de inserción laboral a los egresados y graduados de las universidades y carreras técnicas, crear programas de pasantías remuneradas en cada área de formación donde el gobierno absorba por un periodo de tiempo los recién graduados a fin de obtener su primera experiencia laboral en el área pública. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay una gran cantidad de desempleados en nuestro sistema, en nuestro El Salvador, en nuestro sistema educativo. Muchas personas realmente capacitadas, muchos graduados, egresados, y cuando salen de la universidad se encuentran con que el área laboral no está listo para aceptar a gran cantidad de graduados. Y en el caso de que hubiese alguna plaza, le piden tantos años de experiencia y sin embargo a nadie se le está dando la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Entonces, como propuesta, ya el gobierno o el sistema educativo debería tener un programa para poder brindarles al menos la posibilidad de realizar pasantías remuneradas a los egresados universitarios para que ellos puedan ya tener o contar con su primera experiencia laboral. Otro de los objetivos que estamos realizando en nuestra propuesta es implementar la educación financiera desde la primaria a fin de crear ciudadanos o conciencia ciudadana para abolir o minimizar el consumo desmedido, adoptar una cultura de producción con miras a exportación internacional o incluir educación financiera en el hogar. ¿Qué significa eso? Eso es sumamente importante porque como país ya todos nos hemos dado cuenta que somos extremadamente consumistas. El Salvador casi no produce nada para lo que se importa, para lo que consumimos. Es decir, si a nosotros nos cortan las vías de suministro, nos matan. ¿Por qué? Porque no producimos nada, porque no hacemos algo que nos posicione como país
como vendedores, como productores, sino que somos unos clientes nada más. Ahora bien, si desde la infancia, como en otros países, se nos está educando a que tenemos que producir y minimizar el consumo, si eso desde la educación se vuelve un eje, como país realmente cambiaríamos. Porque en este momento nuestra sociedad está desde el punto de vista, yo necesito esto, voy, compro, importo, pero no vendo, no hago nada, no produzco. Y eso lo vimos claramente con este problema de la pandemia. Si a nosotros se nos cortaban los suministros, ¿qué hacíamos? No producíamos nada. Entonces nos vimos severamente afectados en la economía por ese mismo hecho. Eso fue a nivel internacional, ¿verdad? Pero hay que analizarlo desde nuestra realidad. ¿Cómo nosotros podemos haber cambiado eso? Y nuestro último objetivo en nuestra propuesta es hacer obligatoria la educación en valores, urbanidad, moral, con énfasis en la adopción de un perfil de ciudadano responsable, honrado, disciplinado, pulcro y que lo haga desde su libertad de derechos y margen de limitaciones. Esto parece como un poco como obligatorio, pero por eso menciono, dice, desde la libertad de sus derechos. ¿Qué significa? Que si el perfil del salvadoreño es una persona íntegra, honrada, con valores, entonces la sociedad debe adaptarse a eso. ¿Por qué? Porque nosotros, no todos, pero sí hay un perfil de ciudadano salvadoreño que deja mucho que desear. Y eso lo van a también a reproducir a otros países donde un salvadoreño viaja. Entonces tenemos que cambiar eso desde la raíz. Muy bien. Ahora vamos a presentar un ejemplo del programa de estudio con miras a abolir la evaluación sumativa. En este caso, vamos a tomar como ejemplo el modelo de Evangeli, es decir, los modelos o la teoría de razonamiento geométrico de Evangeli aplicado también a razonamiento lógico. Y como una propuesta para nosotros hacer un programa educativo, lo hemos separado por etapas. Las etapas de desarrollo que presenta el modelo de Evangeli, y nosotros hemos adaptado algunas actividades o algunas formas de poder decir, vamos a segmentar de qué etapa o edad escolar es visible esto y qué podemos hacer para poder incentivar que se desarrolle o que se acentúe estas etapas que propone Evangeli. Ahora bien, vamos a tomar como referencia el modelo de Evangeli que para crear una propuesta de programa educativo enfocado en el respeto y desarrollo de estas etapas que Evangeli propone para la enseñanza de la geometría. Es decir, la primera etapa es la que hace referencia sobre la capacidad de visualización, es decir, visualización de figuras geométricas. Es decir, se percibe la figura como un total sin tomar en cuenta las partes y sus componentes. En esta etapa, los estudiantes identifican nombres de figuras geométricas. Podemos decir que esta etapa se comprende en la edad escolar de los primeros grados hasta un cuarto grado de primaria. Pero en esta etapa resulta conveniente que el estudiante capte la importancia de las formas y eso se puede realizar mediante la lúdica. Por ejemplo, si en una clase o nosotros planificamos una clase con el juego de Tangram, es decir, aquellas formas de triángulos, cuadros, para la construcción de torres la construcción de torres con trozos de madera con diversas formas, construyendo torres por ejemplo, aquella persona que construya o aquellos grupos que construyan torres con las menores probabilidades de derrumbe son los que ellos tendrán la imaginación o podrán decir, esta forma me conviene porque es mucho más resistente o porque me permite que esta torre me quede mucho más fija, ¿verdad? Ellos harán uso de su razonamiento lógico y tendrán, ¿verdad?, como manipular los objetos, manipular las formas, que ese conocimiento llegue realmente a su memoria a largo plazo. Es decir, el estudiante va a ver la importancia de las formas en las construcciones. Ahora bien, la segunda etapa de Evangeli nos dice o es acerca de el análisis.
el análisis, la cual se enfoca en analizar las partes de la figura y las propiedades, como cálculo de medida de los lados, cálculos de áreas, cálculos de perímetros y de figuras planas. En esta etapa está destinada para una edad escolar entre quinto de primaria hasta sexto grado de primaria. Los estudiantes deben aprender que las dimensiones de las figuras geométricas pueden ser calculadas mediante fórmulas matemáticas, pero para que estos conocimientos se lleven a la memoria a largo plazo, también se debe hacer uso práctico. Por ejemplo, se puede realizar una clase en la que se formen grupos de estudiantes que les asignen una porción de terreno en el patio, del cual el reto será medir o calcular el área y perímetro de esa porción de terreno que se les ha dado como grupo. Ahora bien, en la tercera etapa, esta tercera etapa nos habla sobre la deducción informal. ¿De qué? Se determinan las figuras por sus propiedades, pero en esta etapa no son capaces de integrar las formas y las propiedades de forma sistémica. Para esto, en esta etapa supone una preparación para que se llegue a desarrollar una capacidad de deducción sistemática y asociación de propiedades y figuras, y además identificar cuando sea necesario usar ese conocimiento. La etapa escolar para que esta etapa sería desde un séptimo grado de secundaria, ya que en este nivel se pueden presentar casos hipotéticos como una prueba objetiva, pero sin la rigurosidad de obtener una nota sumativa de esto, más que el indicador del nivel de razonamiento del estudiantado. Ahora bien, una cuarta etapa es la que nos habla sobre la deducción, es decir, esta plantea que el estudiante ya entiende la forma sistemática de las etapas anteriores, ya identifica figuras, identifica propiedades, asocia figuras y propiedades, además deduce para qué son útiles y deduce en qué momento utilizarlas, es decir, este conocimiento es el de utilidad en la vida cotidiana. Y la última etapa, que es la etapa de desarrollo de razonamiento y que propone Vangeli, es la etapa de la rigurosidad, donde el estudiante crea soluciones a problemáticas, prueba teoremas y demuestra, o prueba axiomas y demuestra teoremas, analiza, corrige problemas utilizando lo aprendido, reflexiona sobre las formas de aprovechamiento y las formas de cómo la ingeniería, la arquitectura y comercio y desarrollo pueden ser útiles en estas áreas. Es aquí donde finalizamos con nuestra propuesta de modelo educativo, sabiendo también que estas propuestas o estos objetivos también han sido adaptados en otros sistemas educativos. Sin embargo, nosotros hemos considerado como equipo que nuestro perfil o nuestro sistema educativo debería cambiar y adoptar estas medidas e incluso analizar qué otras necesidades como salvadoreños se tienen para poder hacer los pertinentes cambios. Bueno, agradecemos la fina atención y les deseamos un feliz día.